Y ya es hora de Nación Veracruz, 500 años y más de tradición, cultura, arte, puerto, historia en común. Miguel Salvador Rodríguez Azueta. Así es, don Jorge, 500 años casi ya de historia en común que tenemos, y como lo comentábamos desde el día de ayer, ya no hablar si llegaron los españoles, si la conquista, si fue cabildo, si no lo fue, si fue la villa, si fue la fundación de la ciudad. Creo que a partir de precisamente de este encuentro de culturas inicia esta historia en común de casi 500 años y que pues nadie, yo creo que podría alegar que no es así. Hablamos un idioma, la mayoría, el castellano, el español, la religión en común todavía de muchas personas, en su mayoría que profesan la fe católica, y también tradiciones, la cultura que ha forjado a esta ciudad, al estado, y quiero pensar que también influye precisamente como puerto y puerta de México en esta constitución de este gran país que tenemos. Y fíjate, Miguel, de estas tradiciones, de estas costumbres, se derivan muchas fiestas, ¿no? Muchas festividades que tenemos, y la gran mayoría de las festividades que tenemos en este país son festividades patronales, ¿no? Que vienen precisamente todo relacionadas a la religión, y sobre todo a la religión católica. Y vamos a estar platicando el día de hoy de este sincretismo, ¿no? Es el término, ¿no? De cómo se fusionan, ¿no? No sé cómo se fusionaron, se llegaron a fusionar, ¿no? Lo que eran diversos tipos de creencias que se les puede decir paganas, ¿no? Bueno, dentro de alguna forma, o eran las creencias de los nativos, ¿no? En el caso de todas las distintas etnias precolombinas, antes de que llegaran los españoles, y luego a la llegada de los españoles, ellos importan, ¿no? Y traen ya lo que es la religión católica, y entonces cómo se mezcla, ¿no? Cómo se entrevera. De las, pues parte de algunos incluso ritos, ¿no? También de todo esto con la propia religión, y pues todo esto lo que nos trae es un marco de lo que somos actualmente todos los mexicanos. Esto es muy interesante, y para esto agradecemos muchísimo tener aquí en el estudio al padre Víctor Díaz Mendoza. Él es vocero de la diócesis de Veracruz y también es el párroco de la catedral aquí de Veracruz. Padre, ¿cómo está? Muy buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Me da mucho gusto estar aquí con ustedes en este programa que ya algún tiempo me habían invitado y estábamos ahí pendientes. En base pendientes, y ya estamos aquí. Más venir aquí me siento en mi casa donde grabamos con cada 8 días el programa de Palabra de Vida. Sí, efectivamente, hablar de este encuentro de las dos culturas que estamos por celebrar los 500 años, la presencia en esa cultura, porque no podemos hablar solo de un aspecto religión y sacarla de la cultura, porque es parte de la cultura, ¿no? Llega la iglesia, primeramente sabemos Cortés con este religioso mercedario, y pues ya es una primera llegada de esa fe, que posteriormente será oficialmente por las circunstancias históricas, el Papa, los reyes, pues la iglesia llega en 1524 con los 12 franciscanos. Pero ya desde ese momento podemos hablar de esa inculturación del evangelio, ¿no? Como estos mismos señores que por un lado hay quienes critican, ¿no? Que era la espada, que venían totalmente, pero hay que ver, ¿no? Una situación de alguien que desconoce la cultura, la lengua, y que sin embargo se arriesga, y pues vienen ellos en nombre del rey y vienen a conquistar, si quieren llamarle, tierras. Pero lo importante es esa inculturación del evangelio en los hombres de estas tierras. Llegan, plantan una cruz, que seguramente los naturales o nativos de esta tierra se quedaron un poquito admirados qué significaba, ¿no? Para ellos era que Cristo llegaba, era su fe también, juntamente con ellos, a estas tierras que llamaron de la Villarrica de la Veracruz, la verdadera cruz, porque como sabemos llegan un Viernes Santo de 1519. Padre, me llama mucho la atención este término, la inculturación, es decir, que te
introduzco esta parte de la cultura, ¿no? Mi cultura hacia tu cultura. Precisamente, ¿no? pero respeto, ¿sí? La inculturación, vamos a entenderla, voy a respetar aquello que tú tienes y que es algo natural de respeto y que te dignifica. Y aquello, como es, pues, los sacrificios humanos, pues tuvieron que hacerlos a un lado, ¿no? Esta situación, ¿sí? No va ni con la dignidad de la persona y mucho menos con la fe. Por eso hablamos de inculturar. Es decir, vamos a introducir el evangelio dentro de tu misma cultura. Y se podría decir, padre, si esta parte de inculturación, por ejemplo, se me viene a la mente que a Miguel le encantó la película de Coco, ¿no? De todas estas tradiciones, por ejemplo, ¿no? Del Día de Muertos, ¿no? O sea, que ahí sí creo que está totalmente fusionado, ¿no? Lo que eran las creencias también desde el precolombina, ¿no? Sí, desde el Mictlán, sí. y luego todo revuelto, ¿no? Con la religión católica, sí, efectivamente, ¿no? Ahí vienen y se dan cuenta que ellos tienen un lugar de encuentro de oración, entonces eso respetan, ¿sí? Lo que son esos altares y decir, en lugar de creer de que tu muerto viene, no, tú ora aquí, pídele a Dios pues que te conceda también esa unión entre tu familiar y Dios para que puedas vivir en esa paz, en ese consuelo. Sí, es parte de lo que dentro del el ámbito científico le llamamos sincretismo. O sea, por ejemplo, oraban para que Tlaloc les trajera el agua, y pues ya no hay Tlaloc, se acabó, porque no puedes seguir adorando a estos ídolos. Sin embargo, en la Iglesia Católica, el santo que se le pide que llueva, ¿cómo se llama? San Isidro Labrador. San Isidro Labrador quita es el patrono de Madrid. Ajá, exactamente, San Isidro, la fiesta de San Isidro. Pero ¿cómo va la frase? San Isidro Labrador quita el agua y pone el sol. Ajá, sí. Y entonces, viene esa etapa del sincretismo en donde se cambia, ¿no? Pues ya tengo a San Isidro, ya no hay Quetzalcóatl, pues precisamente está Jesús, y después viene el asunto de la Virgen de Guadalupe, muy interesante también, y es esta fusión en la cultura, en la cual actualmente lo podemos ver, como bien lo dijo don Jorge, con las fiestas patronales, y algunas que se han rescatado, y que aquí quiero reconocer al padre Víctor Manuel Díaz Mendoza por ese gran dinamismo, ese esfuerzo, no solamente con la catedral, que ese es otro tema que vamos a tratar, sino el santo patrón de la ciudad de Veracruz, que es San Sebastián, mártir, y que en poca gente sabía, ¿no? Y es tan importante, y me van a decir aquí las personas que nos están escuchando, nuestros radioescuchas, que ¿por qué? Porque no era posible que lugares pequeños, claro, importantes como Tlacotalpan, que tuvieran a la Virgen de la Candelaria, esas actividades, Boca del Río con Santana, y Veracruz, siendo precisamente ciudad tan importante, no tuviéramos este tipo de fiestas patronales. Claro, está, por ejemplo, como dice el padre, ¿no? Las fiestas de San Isidro en Madrid, ¿no? Que son, bueno, pues, esto es lo máximo que hay en torno a lo que es la fiesta brava, por ejemplo. Están también San Marcos, ¿no? Aquí en Aguascalientes, ¿no? La feria de San Marcos. Está la Candelaria, están... A ver, échame la mano. Pues es Santana, Boca del Río, ¿no? Y la del Cristo Negro. La del Notatitlán, claro, Notatitlán. Santa María Magdalena en Jico, que son celebraciones bastante populares entre nosotros, tradicionales sería la palabra. Lo que pasa es también que cuando llegan los españoles van a encontrar un pueblo religioso. Sí, exacto. Nuestros nativos eran hombres totalmente de relación con la divinidad. Su situación, bueno, que en el momento en que ellos se sintieron vencidos, pues efectivamente no tenían que dejar sus dioses, porque es algo totalmente, cuando te vencen, tienes que dejar tus dioses. Sin embargo, ellos fueron entendiendo y comprendiendo, ya Miguel hablaba un poquito, como de 1519 a 1531, ellos fueron entendiendo poco a poco ese anuncio del Evangelio, hasta que el acontecimiento guadalupano viene a ayudarlos a entender completamente
lo que los misioneros anunciaban, el verdadero Dios por quien se vive. Entonces yo creo que la parte religiosa también tenemos que subrayar de los nativos de estas tierras. Esto, padre, tenemos un par de minutos todavía para irnos al corte, pero esta parte es es muy importante o de suma importancia, el tema de la Virgen de Guadalupe, ¿no? Porque ya se vuelve el ícono de los mexicanos y ya en general de toda América, ¿no? Pero más que nada de los mexicanos, ¿no? México, sí. ¿No? Entonces, padre, por ejemplo, ¿cómo se... No sé, grosso modo, explíquenos cómo se da esta, se podría decir que es una eclosión, ¿no? Vaya, es decir, se abre completamente ya una creencia abierta y es profesa y ya directa hacia esa divinidad que es la Virgen de Guadalupe, ¿no? Sí, hay que entender, ¿no?, cómo el lenguaje indígena, a través de los símbolos, Dios lo ocupa para que a través de su madre, a través de esa imagen de la Virgen de Guadalupe que se estampa en el ayate de Juan Diego, pudieran los naturales entender y comprender el mensaje que los misioneros les daban. Totalmente es la madre del verdadero Dios. Había que ir explicando la imagen como con cada uno de los signos o símbolos que trae. Ellos esa iconografía la entienden, la comprenden y entra precisamente hasta lo más profundo del ser del mexicano, que acepta a Santa María de Guadalupe como la mensajera, la que trae al verdadero Dios, porque la imagen es de una mujer que está embarazada y se les anuncia que es Jesucristo el Señor, pues esta es la madre del verdadero Dios por quien se vive. Y ya lo que platicábamos, ¿no?, como ese paralelismo también aparece donde ellos daban culto a Tonantzin también, ¿no? En ese sentido va a hacer ese paralelismo para que ellos entendieran y comprendieran. Es parte de esa inculturación. No te quito el lugar, pero sí la persona, para que tú entiendas cómo es el verdadero Dios a quien yo te anuncio, y es algo totalmente de manifestación, de revelación hacia Juan Diego, como sabemos. No, mucho. Interesantísimo. No, es tema para... No, es tema de largo. Oye, productora también ya para el pequeño veracruzano ilustrado, término nuevo, inculturación, por favor, para que lo vayamos ahí agregando a nuestro un pequeño diccionario que estamos haciendo, se llama el pequeño veracruzano ilustrado. Donde vamos sacando palabrejas raras, ¿no? Entonces ya está otra palabreja ahí, inculturación para el pequeño veracruzano ilustrado. Nos vamos a ir a corte. Ya llegó Carmelina. Ya hoy sí, llegó. tacha, llegaste tarde, Carmelina. Tacha, sí, retardo, no tache, porque sí estás aquí con nosotros. Carmelina es nuestra experta en monumentos históricos. Si les parece, después del corte vamos a regresar a platicar ya directamente de la catedral, sí, ¿no? Ándele, Precisamente que ya que tenemos aquí al padre Víctor y pero espérame, sí, saludos. A ver, no creo que el licenciado Alfredo Sánchez nos mande. Oye, a ver, nos manda, dice el veracruzano agrio, dice que quiere que hablemos de fútbol. Que por qué nada más estamos hablando de, dice, todas las mañanas me tengo que chutar el desayuno a la doña cuando terminan las misiones de este programa. Pues mi querido amigo, si no te gusta, cámbiale, en serio. Ayer también me pongo como veracruzano agrio, ni modo. No se va a acabar este programa, al contrario, empieza la tercera temporada, así es que, pues si no, cámbiale de estación. Se llama el al veracruzano. mediodía hay un programa deportivo aquí en este mismo canal. Ándale, sintoniza Superdeportivo a las 2 de la tarde. Con Migui Rocha. A las 2, a Veracruzano Agrio, a las 2 de la tarde puedes sintonizar Superdeportivo, que no porque cambie de esta hora es canal, Nación sí. Veracruz, 500 años y más, tercera temporada para tu malestar. Sí, Adolfo Pérez Valdés siempre nos está con nosotros, mi querido Fito. Dice las fiestas de la Covadonga, es correcto, claro, también, sí. y no del castillo, y aquí en los bailes en el Casino Español. En el Casino Español, correcto. sí. Las fiestas, vamos a pasar más mensajes más La del ratito. Rosario, también. Las fiestas La del Rosario antigua. ya, ¿no? De Alvarado. Ahí en el Alvarado. Alvarado. En Alvarado, las Uy, fiestas del uy, Rosario. me iba yo, capaz que me apedrean aquí afuera ahorita si no me... Sí, no. Las del Rosario Bueno, del Alvarado. sí, volvemos. de mayo.
ya estamos en Veracruz, Puerto y Puerta de México, este espacio que es patrocinado por nuestro patrocinador oficial, porque no podemos decir su nombre por aunque la yo veda veo electoral. que en Twitter lo veo que se siguen, pero bueno, pues hay que preguntar. No, aquí es veda electoral y por ende Cero. nos tenemos que 0, don Jorge. callar. Gracias. Carmelina Priego Medina, a ver, cuéntanos un viene poquito muy de la guapa catedral. hoy, No, así viene toda Como pomposa. siempre, como siempre. Cuéntanos de la catedral para que el padre Víctor también vaya aquí sumando. Pues una gran todas las- alegría encontrarme aquí al padre Víctor, de verdad, porque para mí representa uno de los mejores o el mejor proyecto de los de restauración, el más grande en el que he tenido la oportunidad de participar, la Catedral de Veracruz, que a través de los años siempre estaba así como que muy abandonada, muy fea, muy gris. En el 99, cuando fue el programa de sismos en el estado, me acuerdo que los padres de Orizaba, porque me tocó restaurar 55 templos, me decían que la catedral de mi pueblo, de mi ciudad, era la más fea. Y yo me preguntaba, ¿por qué la más fea? Si tiene la misma partido arquitectónico, igual que la de Córdoba, por ejemplo, o la de otras puntos en donde yo andaba, Coscomatepec y demás, está igual de grande, tiene las mismas naves, altura. ¿Por qué la mía se ve tan gris? Son 3 naves. Sí, 3 naves, la central y las 2 laterales. ¿Por qué se ve tan gris? Bueno, lo primero que tiene una ausencia de los famosos altares laterales, que me imagino que en la época de la Reforma fueron retirados, porque pues aquí empiezan las leyes de reforma y es en donde se saquea todo esto. Pero ya después tengo la oportunidad que nos invitan a hacer el proyecto de restauración, porque año con año íbamos a que la impermeabilizaban, que la pintaban, todos los años, pero a los 6 meses al año otra vez volvió a brotar toda la humedad, hasta que se les decía, es que tienen que restaurar lo que son las grietas, tienen muchas humedades, tienen el recubrimiento de piedra que le pusieron en los años 70, etcétera, etcétera, etcétera. Y bueno, finalmente el gobernador nos dice, hagan el proyecto, ya que están tanto hable y hable, hagan el proyecto. Nos metimos a hacer el proyecto. Lo primero fue hacer los planos, que no existían, no había planos. Entonces fue casi 8 meses de hacer planos y ya de ahí empezar a programar todo lo que se tenía que hacer. Y se entrega el proyecto, el delegado se lo entrega al señor obispo el mismo día que forman el patronato de Rescatemos Catedral, en un acto que se lleva a cabo ahí con el gobernador también. Y entonces este patronato de veras que es el impulsor de todo esto, con la señora Tere Malpica, el padre Víctor, hacen la mancuerna maravilla. Y pues ellos se encargan de conseguir todo lo que son los recursos, que yo no sé, esta venta de tamales y de todo, y el kilómetro del peso, y se iban a la Cámara de Diputados. Bueno, ay, mejor que cuente él. Y ya logramos la obra, lo que no se había hecho en años anteriores, quitar todo el gran peso, porque habían echado capas y capas y capas y capas a la cubierta. Fueron toneladas de cascajo que se sacaron, y el sobrepeso que tenía, el retirar todo ese recubrimiento de piedra que no dejaba que respiraran los muros, el abrir muchos vanos que estaban cerrados, las ventanas. La catedral actualmente se ve más clara, se ve más con mayor ventilación. Luego se logra poner el clima, el aire acondicionado, en fin, el color que se le da también. Bueno, se tenía el proyecto hasta para volverle a poner todos sus acabados en dorado, pero pues eso es un recurso todavía mucho más fuerte. Pero sí se logra poner alguna de las molduras, por ejemplo, al interior, para que tuviera la vistosidad que tuvo en el origen. Dentro de este patronato, que aparte de la señora Tere, de los recursos, se encargó de conseguir fotografías antiguas. Entonces tenían una cantidad de fotografías del interior, que eso nos servía para ir viendo qué molduras, cómo eran, y hasta que el color, aunque son en blanco y negro, si el color era más claro o más oscuro, se hicieron las escalas de color en las que salieron los colores que están. En fin, una labor muy, muy, muy padre, sobre todo en donde se acaba el mito de que con el INA no se puede trabajar, en primera, y en segunda de que se ríe el padre, y en segunda de que la iniciativa privada o las asociaciones civiles de la población sí se puede. Sí puede trabajar y sacar adelante un proyecto cuando quiere.
porque aquí hubo recursos de todos los niveles particulares, estatales, federales y municipales. Sí, es realmente loable, ¿no? Directamente mi tía, ¿no? Tere Malpica, y todo el trabajo y el esfuerzo que dice su padre con relación a esto. Y cuéntenos un poco, a ver, parte de esta experiencia, pero también toda esta experiencia a lo que va, por ejemplo, lo que dice Carmelina, ¿no? Ni siquiera había planos, por lo mismo, ¿no? Ya es un monumento histórico en Veracruz. Y por ende, bueno, pues toda esta etapa, ¿no? Toda esta transición que tuvo, ¿no? Desde 1600 y fracción, no me acuerdo exactamente. Encontramos una inscripción. 17, desde que se regresa a Veracruz. Se encontró una inscripción de 1606 con un madero quemado y una mandíbula, unos dientes. Entonces estamos hablando ya de prácticamente 400 y cachito de años, ¿no? Sí, primero en madera y a los 100 años más o menos ya en mampostería. Porque los incendios consecutivos que hubo a partir de que se traslada a la ciudad, que platicamos la otra vez, hasta un bando real donde se prohíben los fuegos de artificio porque Veracruz se quemaba cada rato, y la construcción actual, ¿no? Muy, muy interesante. Cuéntenos, padre. Bueno, pues fue un proyecto de los veracruzanos. Ya Carmelina decía, ¿no? Esa inclusión de toda la sociedad en todos los trabajos, hasta de vender empanadas, hacer el kilómetro de ponle un 10 a la catedral, entrar a la Cámara de Diputados, hacer el proyecto. Dificultades pues tuvimos porque muchas veces no se creía, o las personas que venían para el trabajo a veces pues no eran las adecuadas, había dificultades, pero aquí lo importante es que se logró hacer con el apoyo de todos los niveles, ¿no? El pueblo, a través de la iglesia que los convocaba a trabajo, a cooperar, el mismo gobierno, tanto federal, estatal, municipal, desde luego el INA pues eran los que nos iban indicando por dónde, por eso se pudo, porque si decíamos no, se iban a convertir en el INO. Sí, entonces, ahí sí iban a hacer nos fueron diciendo por dónde, ¿no? Desde que llegó el delegado de entonces, me acuerdo que entregó los planos al señor obispo y dijo, mire, cualquier cambio que vaya a querer hacer, hablamos y nos ponemos de acuerdo. Y ahí nos puso a Carmelina, no de marcación personal, sino para asesorarnos y intercambiábamos, ¿no? Lo que sí era posible. Me acuerdo del clima que decían, pues que no, porque pues ese edificio no tenía aire acondicionado en su origen, ¿no? Pero ya dijo el arquitecto, no, pues es que donde se va a poner, el único que lo va a ver es el padre y es de casa, ¿no? Me acuerdo que ya todos nos reímos y se aprobó. No, son esas cosas que yo creo que cuando se quiere, hay voluntad y se acepta aquello que va a ayudar, ¿no? Para conservar, porque a fin de cuentas lo importante en un monumento histórico es restaurarlo, volverlo a su origen, como después conservarlo, cuidarlo, porque de nada sirve de que restauremos si lo dejamos y lo abandonamos. Hay que darle mantenimiento, eso es lo importante, ¿no? Porque todo el mundo bravo, pero no, si vieran después el cuidado que hay que tener para ese mantenimiento, que de repente aparece ahí la humedad, hay que ver cómo, y pues buscar el mismo color y no ponerle algún material que va a seguir dañando el edificio, sino aquel que debe ser. Ya nos volvimos expertos, vamos a poner una empresa. Una empresa de restauración. Porque en la casa museo estamos igual. Sí. Ya nos tenemos que ir. Ya me gustaría nada más cerrar con esto, padre, Carmelina, Miguel, amigos que nos escuchan. El tema de la catedral, para los que somos creyentes, bueno, obviamente tiene que ver ya también con nuestra religión. Para los que profesan otra religión o tienen otras creencias en otras deidades, en otras entidades, en lo que sea, se respeta. El tema de la catedral es un monumento histórico. Sí, es parte valioso de la historia de Veracruz. Para los que creemos en la religión católica, además, bueno, pues es un templo, ¿no? De nuestra fe. Pero para los que no, es un monumento histórico que hay que valorarlo como tal. A mí ni me vea, porque el padre aquí presente me dio mis clases de catecismo, era yo su alumno consentido. El padre Víctor ya nada más se ríe. Te las dio la semana pasada. No,
estaba yo chamaquito. Nos sacó a patadas ahí No, del ahí con el catecismo. padre, que paz descanse, Arturo Islas de allá, ¿no? Ese era me correspondía a mí el Sagrado Corazón ahí en A mí Carranza. también. A ver. A los 13. A los No, pues nos vamos. Qué gusto, padre, haberlo tenido aquí al padre Víctor Díaz Mendoza. Él es el vocero de la diócesis de Veracruz y también párroco de la catedral de aquí de Veracruz. Padre, muchísimas gracias. Gracias por la invitación. Estamos pendientes entonces para No, ni la primera ni la última. No, todavía hay que hablar de los frescos. Faltan muchas ya. Si quiere... ¿Quién es el artista que hizo esos frescos? Sí. Y Carmelina es la experta en No, Carmelina aquí. Y Carmelina, como siempre, cada martes de Carmelina. Muchísimas Que gracias. aunque llegue tarde, pero No importa, tú ya eres de que casa. Vamos para a que el comprar un padre gallito hablara ahí para que primero. te cante el menos. Sí, un Carmelina gallito. Pliego Medina, ya nos vamos. Nuestra experta en monumentos históricos, Miguel Salvador Rodríguez Azueta. Nos escuchamos mañana miércoles, don Jorge, con más Mañana, Nación Veracruz, con más aunque el Nación veracruzano Veracruz. agrio no quiere. No, ya nos pidió, ya el veracruzano agrio ya nos pidió que hablemos de las neverías. Ándale. Que no hemos hablado de las De neverías. hecho, iba a haber un conflicto internacional el fin de semana porque vinieron unos amigos rápidos de Inglaterra y los llevamos a la nevería de los güeros. Es lo En que general, güeros. Pero ¿Que cuál es la estando original? adentro, precisamente se hizo un comentario y a los dueños no les gustó nada. Sí, Ya me imagino. Bueno, precisamente está diciendo que cuál es la original del güero, ¿no? Eso podríamos ya traernos a Jesús Hernández, que él tiene toda esa historia, que es uno de los dueños precisamente. Ya le de dije al estas veracruzano neverías. agrio que no se nos enoje y que ya vamos a traer también temas que le interesen. También vamos a hablar de fútbol contigo. vas a ver. También te vamos a traer fútbol, aunque a Miguel no le gustan, pero a mí No, sí. pues yo Tú te aguantas, como tú, Bora ¿verdad? Molotimo, yo Lo respeto que tu sea. opinión. Ya, nos vamos porque tenemos el tiempo encima. Muchísimas gracias a la producción, a Diego Hernández en cámara, Gladys Pérez, nuestra productora, Jacome en controles, soy Jorge Luis Malpica Ortiz. Buen día, pásela muy bien. Cadena Más Latina, Funda Krover, presentaron Nación Veracruz, 500 años y más. Hasta la próxima.